Bienvenidos una vez más a nuestro canal, el rincón donde desentrañamos los misterios y celebramos los momentos más especiales de vuestros ídolos. Hoy tenemos una noticia que ha hecho suspirar a miles de fans alrededor del mundo, y es que nuestro querido Kerem Bürsin, conocido por su carisma y su talento, ha demostrado una vez más que su corazón late con fuerza por Hande Erçel, su coestrella y, según muchos, su alma gemela. El título lo dice todo, ¿verdad? Romántico Kerem Bürsin le dedica una canción a Hande Erçel en concierto. Una imagen que vale más que 1000 palabras y que hoy vamos a desgranar para todos vosotros. Si os encanta ser los primeros en enteraros de las últimas novedades del corazón y del espectáculo, os invito a que le deis a ese botón rojo de suscribirse justo ahora, y no olvidéis activar la campanita para no perderos ninguna de nuestras emocionantes entregas. Así nos ayudáis un montón a seguir trayéndoos el mejor contenido. La noticia, como podéis imaginar, ha recorrido como la pólvora las redes sociales y los medios de comunicación. No es para menos. Imaginaos la escena, un concierto lleno de energía, de aplausos, de gritos de euforia. Y en medio de toda esa atmósfera vibrante, Kerem Bürsin, en un gesto que sin duda ha tocado la fibra sensible de muchos, decide dedicar una canción a Hande Erçel. ¡Qué momento tan especial, qué despliegue de romanticismo! Y nosotros, por supuesto, no podíamos dejar pasar la oportunidad de hablaros en profundidad de este acontecimiento que ha enamorado a la audiencia. Lo primero que debemos situar es el contexto. Kerem y Hande se conocieron en el set de rodaje de la exitosa serie turca Senkalkam, que en español se tituló Amor, Lógica, Venganza o Llamado a mi puerta. Desde el primer momento, la química entre ellos fue palpable, tanto delante de las cámaras como, al parecer, detrás de ellas. Sus personajes, Serkan y Eda, se convirtieron en una de las parejas más queridas de la televisión, y esa conexión traspasó la pantalla, ganándose el cariño de millones de seguidores que esperaban con ansias verlos juntos también en la vida real. Y como suele suceder en estos casos, los rumores y las esperanzas de los fans no tardaron en materializarse. Aunque inicialmente ambos mantuvieron su relación en un plano discreto, con el tiempo se fueron mostrando más abiertos, compartiendo instantes de su vida privada con sus seguidores. Y este concierto, sin duda, ha sido uno de los momentos más significativos de esa etapa de mayor visibilidad de su relación. No se trataba de una simple aparición pública, sino de un acto con una carga emocional enorme. Un concierto, un escenario, la multitud expectante y Kerem Bürsin con la voz quebrada por la emoción, dedicando unas palabras y, lo más importante, una canción a Hande. La canción elegida no fue casualidad. Según los informes y los testimonios de quienes estuvieron presentes, Kerem eligió una melodía que hablaba de amor profundo, de conexión inquebrantable, de la importancia de la otra persona en su vida. Y mientras cantaba, sus ojos, según describen las crónicas, buscaban a Hande entre el público. Imaginaos el impacto. Esa mirada cómplice, esa entrega total en la interpretación, esa dedicación pública que gritaba a los cuatro vientos te quiero. Fue un momento de pura autenticidad, de vulnerabilidad y de amor sincero. Las reacciones no se hicieron esperar. Las redes sociales explotaron. Hashtags como #Kerem Hande Forever, #Amor Eterno Kerem Hande, o #Love in Concert se volvieron tendencia. Los fans compartían fragmentos de vídeo, fotografías, y expresaban su emoción y admiración por la pareja. Para muchos, este gesto confirmaba la profundidad de sus sentimientos y la solidez de su relación. Era la validación de sus esperanzas y el sueño de muchos fans hecho realidad, una escena sacada directamente de una película romántica. Pero, ¿qué significa este gesto para la carrera y la vida personal de Kerem Bürsin y Hande Erçel? Más allá del evidente romanticismo, este acto tiene varias lecturas. Por un lado, muestra a Kerem como un hombre seguro de sus sentimientos y sin miedo a expresarlos públicamente. En un mundo donde a menudo las relaciones de los famosos son objeto de especulación y se mantienen en segundo plano, este gesto de Kerem es un soplo de aire fresco. Es un recordatorio de que a pesar de la fama, las personas siguen necesitando expresar su amor de forma abierta y sincera. Por otro lado, para Hande, recibir una dedicación tan especial en un momento tan público debió ser algo increíblemente conmovedor. Imaginaos la sensación de saberte amada y admirada por la persona que te acompaña, delante de miles de personas. Es un gesto que fortalece la confianza y la conexión en cualquier relación, y más aún cuando se trata de dos personas que comparten una vida bajo el escrutinio público.
Además, este tipo de momentos son oro puro para los medios de comunicación y por ende, para nosotros, los creadores de contenido. No solo hablamos de una historia de amor, sino que también analizamos el impacto mediático, la conexión entre los ídolos y sus seguidores, y cómo estos gestos solidifican su imagen pública. Kerem Bürsin, al hacer esto, no solo demuestra su amor por Hande, sino que también refuerza su imagen de hombre romántico y apasionado, lo que sin duda atrae aún más admiradores. Y hablando de admiradores, es importante mencionar el fenómeno fan que rodea a Kerem y Hande. Sus seguidores, conocidos como Hande Keremshippers, han estado apoyándolos desde el principio, deseando su felicidad tanto en la ficción como en la vida real. Este concierto ha sido una especie de recompensa para ellos, una confirmación de que su apoyo ha valido la pena y que la pareja que tanto querían ver junta, efectivamente, lo está y de una manera muy especial. Los detalles de la canción y las palabras exactas que Kerem pronunció son objeto de debate en los foros y redes sociales. Algunos testigos afirman que dijo algo como, «Esta canción es para la persona que ilumina mi mundo», mientras que otros recuerdan frases más directas y emotivas. Lo que sí parece ser un consenso general es que la letra hablaba de un amor que lo cambiaba todo, de encontrar en la otra persona un refugio, un motivo para seguir adelante. Este tipo de gestos públicos también plantean interrogantes sobre la presión que ejercen los fans sobre las celebridades. ¿Hasta qué punto influye la opinión y el deseo de los seguidores en las decisiones de pareja de los famosos? En el caso de Kerem y Hande parece que su relación ha florecido de manera natural, y este acto en el concierto podría ser simplemente una expresión genuina de su amor, sin verse forzado por las expectativas externas. Sin embargo, no podemos obviar que la atención constante puede ser un factor importante en la vida de cualquier pareja de celebridades. Desde nuestro canal, siempre intentamos ofreceros una visión completa y equilibrada de los hechos. Analizamos las noticias, buscamos las mejores fuentes y os traemos la información de una manera amena y entretenida. Y hoy, al hablar de este romántico gesto de Kerem Bürsin hacia Hande Erçel, no solo celebramos su amor, sino que también reflexionamos sobre el poder de las historias de amor en la cultura popular y el impacto que éstas tienen en nuestra sociedad. Este tipo de noticias nos recuerdan que detrás de las pantallas de televisión y las alfombras rojas, hay personas con sentimientos reales, con amores verdaderos. Y cuando esos sentimientos se manifiestan de forma tan abierta y emotiva, es natural que conecten con nosotros y nos inspiren. El romanticismo, después de todo, es un lenguaje universal que todos entendemos y que todos, en mayor o menor medida, anhelamos. Para terminar, ¿qué podemos esperar de Kerem y Hande en el futuro? Con su relación tan sólida y su popularidad en auge, es probable que sigamos viéndolos juntos en nuevos proyectos, tanto en el ámbito profesional como en el personal. Y quién sabe, quizás en futuros conciertos o eventos públicos, Kerem siga sorprendiéndonos con gestos de amor que alimenten nuestra imaginación y sigan inspirándonos. Lo que está claro es que esta pareja ha conquistado nuestros corazones, y su historia de amor se ha convertido en una de las más seguidas y queridas del panorama mediático actual. Así que, resumiendo un poco todo lo que hemos hablado hoy, hemos desgranado la emocionante noticia de la dedicación de una canción por parte de Kerem Bürsin a Hande Erçel en un concierto, un gesto que ha sido calificado como increíblemente romántico y que ha desatado la euforia entre sus seguidores. Hemos analizado el contexto de su relación, el impacto de este acto en las redes sociales y en los medios, y las posibles interpretaciones de este despliegue de amor público. Hemos reflexionado sobre la importancia del romanticismo en la cultura popular y cómo parejas como Kerem y Hande nos inspiran y nos recuerdan el valor de las relaciones sinceras. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este viaje por el mundo del corazón y el espectáculo. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo de esta noticia. Me encantaría saber vuestra opinión sobre este gesto de Kerem Bürsin. ¿Os parece un acto de amor genuino o creéis que hay una estrategia mediática detrás? Dejadme vuestros comentarios abajo, me encanta leeros y debatir con vosotros. Y si os ha gustado este vídeo y queréis seguir recibiendo el mejor contenido sobre vuestros ídolos, no olvidéis darle un buen like a este vídeo, compartirlo con todos vuestros amigos y por supuesto, si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal. Vuestro apoyo es lo que nos impulsa a seguir adelante y a crear vídeos cada vez mejores. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.